Nunca imaginé que algo tan simple como regresar a casa unos minutos antes pudiera convertirse en el recuerdo más doloroso de toda mi vida. Aquella tarde salí del trabajo con un cansancio extraño, un dolor de cabeza que no se parecía a otros, como si mi cuerpo estuviera tratando de avisarme que algo no estaba bien. No discutí con nadie ni intenté terminar pendientes. Solo recogí mis cosas y manejé de regreso pensando que lo único que necesitaba era descansar y ver a mi hija, abrazarla un momento y sentir esa tranquilidad que siempre me daba estar en casa. El cielo estaba gris y el tráfico ligero, pero dentro de mí había una sensación incómoda, una presión suave en el pecho que no sabía explicar y que traté de ignorar repitiéndome que era estrés, que todas las madres trabajadoras viven cansadas, que no tenía por qué dramatizar. Mientras conducía, pensé en Sofía y en lo mucho que había cambiado durante los últimos meses. Recordé cuando era pequeña y corría hacia la puerta cada vez que yo llegaba, cuando me contaba cada detalle de su día sin guardar secretos, cuando todavía me pedía que le leyera cuentos por la noche. Ahora, en cambio, pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en su habitación, con los audífonos puestos y la mirada distante. Yo me decía que era la adolescencia, que era normal, que todas las niñas crecen y se vuelven reservadas, pero muy en el fondo había detalles que no terminaban de encajar, pequeños gestos que me dejaban inquieta, como sus ojeras, su silencio prolongado en la mesa o esa manera de sonreír forzada cuando yo le preguntaba si todo estaba bien. Al estacionar frente a la casa, me quedé unos segundos dentro del coche observando la fachada como si la viera por primera vez. Todo parecía normal. Las ventanas cerradas, las cortinas quietas, el jardín intacto. Y aún así, sentí una resistencia extraña a bajarme, como si cruzar esa puerta significara enfrentar algo que todavía no podía nombrar. Finalmente respiré hondo, tomé las llaves y caminé hacia la entrada intentando convencerme de que solo estaba cansada. Abrí la puerta con suavidad, casi en silencio, y desde el primer instante percibí que la casa no se sentía igual, porque no había ningún sonido, ni la televisión, ni música, ni el eco de pasos, solo una quietud densa que me recorrió la piel como un escalofrío. Dejé el bolso sobre la mesa y avancé por la sala observando cada rincón con una atención exagerada, como si buscara una explicación lógica para esa sensación. La cocina estaba ordenada, los platos limpios, todo en su lugar, pero el silencio seguía creciendo, pesado, incómodo, hasta volverse casi insoportable. Llamé a mi hija en voz alta esperando escuchar su respuesta desde el cuarto, pero nadie contestó, y esa ausencia de sonido empezó a latirme en los oídos con la misma fuerza que mi corazón. Intenté distraerme bebiendo agua, respirando hondo, diciéndome que seguramente estaba dormida o escuchando música, pero mi intuición, esa intuición que solo una madre entiende, insistía en que algo no estaba bien. Caminé hacia el pasillo con pasos lentos, sintiendo cómo cada crujido del piso parecía demasiado fuerte, como si la casa entera me estuviera advirtiendo que me detuviera. Entonces noté que la puerta de su habitación estaba entreabierta, algo que no era habitual en ella porque siempre buscaba privacidad y la mantenía cerrada. Esa pequeña rendija fue suficiente para que mi estómago se encogiera y para que un frío me recorriera la espalda. Me quedé mirándola durante unos segundos interminables, tratando de encontrar una explicación razonable, pero en lugar de calma lo único que sentí fue miedo, un miedo irracional dentro de mi propio hogar, algo que nunca antes me había ocurrido. Cuando me acerqué un poco más, comencé a escuchar un murmullo bajo proveniente del interior, un sonido que no reconocí al principio y que hizo que mi respiración se volviera pesada. No era música ni la televisión. Era una voz grave y masculina que hablaba en susurros, demasiado cerca, demasiado íntima para estar allí. En ese instante todo mi cuerpo se tensó, porque sabía perfectamente que en esa casa no debía haber ningún hombre a esa hora. Traté de convencerme de que se trataba de algún video o del teléfono, pero cuanto más escuchaba, más claro resultaba que era una presencia real, y mezclada con esa voz distinguí la de mi hija,
frágil, temblorosa, como si estuviera conteniendo el llanto. Sin haber visto todavía lo que ocurría detrás de la puerta, sin entender del todo la situación, mi corazón ya había comprendido que algo se estaba rompiendo, que ese día no iba a ser un día normal, y que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre la forma en que miraba mi casa, mi familia y mi propia confianza. Me acerqué a la puerta con una lentitud que no sabía que existía en mi cuerpo, como si cada paso pesara el doble, como si el suelo intentara detenerme para que no siguiera avanzando. Sentía la sangre golpearme en los oídos y la garganta seca, y aún así continué, empujada por esa mezcla extraña de miedo y necesidad que solo conoce una madre cuando presiente que su hijo no está a salvo. La rendija dejaba escapar un hilo de luz tenue que cruzaba el pasillo, y ese detalle tan simple se me quedó grabado como una señal de alarma, como si esa habitación, que siempre había sido un lugar de risas y tareas escolares, se hubiera convertido de pronto en un espacio desconocido. A medida que me acercaba, los murmullos se hicieron más claros. No podía distinguir palabras exactas, pero sí el tono, esa forma baja y confidencial de hablar que no correspondía a una conversación inocente. No era una visita casual, no era una charla familiar. Había algo espeso en el ambiente, algo que me erizó la piel. Mi mente intentaba buscar explicaciones lógicas para protegerme del miedo, repitiendo que seguramente estaba exagerando, que tal vez algún vecino había pasado a dejar algo, que quizá mi hija estaba viendo un video con volumen alto, pero mi cuerpo no creía ninguna de esas mentiras. Entonces escuché un sonido que me rompió por dentro, un sollozo suave, contenido, como cuando alguien llora tratando de que nadie lo note. Reconocería ese llanto en cualquier parte del mundo, porque era el mismo que Sofía hacía de pequeña cuando se caía, y no quería preocuparme. Ese intento de ser fuerte mientras el dolor la desbordaba, ese pequeño esfuerzo por tragarse las lágrimas. Sentí que algo me apretaba el pecho con tanta fuerza que por un momento pensé que me iba a desmayar. Empujé la puerta apenas unos centímetros más y miré hacia el interior con el corazón descontrolado. La escena tardó unos segundos en ordenarse en mi cabeza, como si mis ojos se negaran a aceptar lo que estaban viendo. Mi hija estaba sentada en la orilla de la cama, encogida, con los hombros hundidos y la mirada baja, como si estuviera tratando de hacerse invisible. Frente a ella había un hombre inclinado demasiado cerca, invadiendo su espacio, hablándole al oído con una familiaridad que me revolvió el estómago. Lo reconocí al instante, y esa fue la parte que más dolió. No era un desconocido, no era un extraño que se hubiera colado en la casa. Era alguien que había compartido nuestra mesa, alguien a quien yo le había abierto la puerta decenas de veces sin sospechar nada, alguien al que había llamado familia. Ver su silueta allí, dentro del cuarto de mi hija, tan cerca de ella, fue como sentir que el suelo desaparecía bajo mis pies. Durante un segundo eterno me quedé paralizada, incapaz de moverme o de hablar. El tiempo pareció estirarse mientras mi mente intentaba encajar todas las piezas que antes había ignorado. Las puertas cerradas con llave, los cambios de humor, las excusas para no ir a reuniones familiares, las noches en que Sofía decía que le dolía el estómago para no salir de su cuarto. Todo empezó a tomar sentido al mismo tiempo, como un rompecabezas cruel que se armaba frente a mí sin darme opción a deshacerlo. Sentí culpa, una culpa feroz por no haberlo visto antes, por haber pensado que solo era rebeldía adolescente, por no haber hecho más preguntas. Me reproché cada momento en que elegí creer que todo estaba bien, porque era más cómodo que enfrentar la posibilidad de que algo oscuro estuviera ocurriendo bajo mi propio techo. Esa culpa se mezcló con una rabia caliente que me recorrió las venas y me devolvió el movimiento al cuerpo. El hombre levantó la vista y notó mi presencia. Su expresión cambió de inmediato, como si lo hubieran sorprendido haciendo algo prohibido. Se enderezó demasiado rápido, acomodándose la ropa, forzando una normalidad que resultaba ridícula. Mi hija también me miró, y en sus ojos no vi vergüenza ni enojo, sino miedo. Un miedo profundo y cansado, como si llevara semanas viviendo con algo que no sabía cómo contarme. Esa mirada me partió el alma, y al mismo tiempo me dio una claridad absoluta.
En ese instante entendí que ya no podía dudar, que ya no había espacio para explicaciones suaves, ni para justificaciones familiares. Algo se había cruzado, un límite que jamás debió tocarse, y yo era la única barrera entre mi hija y ese peligro. Todo mi temblor desapareció y fue reemplazado por una firmeza desconocida, una fuerza silenciosa que nació desde lo más primitivo de mi instinto de madre. Supe, con una certeza que me quemaba por dentro, que lo que hiciera en los siguientes minutos definiría el resto de nuestras vidas. La fuerza que sentí en ese momento no fue valentía, no fue calma, y tampoco fue claridad mental. Fue algo más crudo, más instintivo, casi animal. Una necesidad urgente de proteger a mi hija a cualquier costo. Todo el miedo que me había paralizado segundos antes se transformó en una firmeza helada que me recorrió el cuerpo y me obligó a mantenerme de pie. Ya no temblaba, ya no dudaba. Solo sabía que él no debía estar allí ni un segundo más. Entré en la habitación sin apartar los ojos de ese hombre. Cada paso que daba parecía empujar el aire, como si el cuarto se hubiera vuelto pequeño de repente. Él intentó sonreír con torpeza, como si pudiera disfrazar la escena con alguna explicación simple, como si todo tuviera una lógica inocente. Movía los labios, hablaba rápido, inventaba frases atropelladas, pero yo no escuchaba nada. Sus palabras se volvieron ruido, excusas vacías, sonidos sin sentido. Cuando una madre entiende que su hija está en peligro, ya no necesita explicaciones. Me bastó mirar la postura de Sofía, su cuerpo encogido, sus manos aferradas a la tela del pantalón, sus ojos húmedos evitando el contacto, para comprender que aquello no era una conversación cualquiera. No era cariño, no era apoyo, era invasión, era manipulación. Era algo que llevaba tiempo gestándose en silencio mientras yo, confiada, creía que mi familia era un lugar seguro. Sentí una punzada de rabia tan intensa que me ardieron los brazos. Pensé en todas las veces que ese hombre se había sentado a nuestra mesa, en los domingos compartidos, en las risas fingidas, en la confianza ciega con la que le abrí la puerta de mi casa. Recordé cómo le servía café, cómo le preguntaba por su trabajo, cómo jamás imaginé que pudiera mirar a mi hija de otra manera. Esa traición me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa, porque no venía de un extraño, venía de alguien a quien llamábamos sangre. Sin gritar, sin hacer escándalo, le señalé la salida con una seguridad que ni yo misma reconocí. No hubo discusión, no hubo espacio para negociar. Mi mirada lo decía todo. Él entendió que había sido descubierto y que ya no tenía control de la situación. Su falsa amabilidad se derrumbó en segundos y salió del cuarto con pasos torpes, evitando mirarme, como los cobardes que solo son valientes cuando nadie los ve. Escuché la puerta principal cerrarse, y solo entonces sentí cómo el aire regresaba a mis pulmones. Mis piernas empezaron a temblar, pero no podía caerme todavía. No frente a ella. Me giré hacia mi hija, y por primera vez la vi realmente. No como la adolescente distante que yo creía entender, sino como una niña asustada que llevaba demasiado tiempo cargando algo sola. Ella corrió hacia mí y se aferró a mi cuerpo con una fuerza desesperada, como cuando era pequeña y tenía pesadillas. Sentí sus hombros sacudirse contra mi pecho y su llanto me atravesó como cuchillos. Ese llanto no era de un mal día en la escuela ni de una pelea con amigas. Era un llanto profundo, antiguo, acumulado, como si hubiera estado aguantándolo durante semanas, quizá meses, esperando el momento de romperse. La abracé fuerte, tratando de envolverla por completo, como si pudiera borrar el daño solo con mis brazos. Mientras la sostenía, me invadió una culpa insoportable. Me pregunté cómo no lo vi antes, cómo no noté las señales, cómo pude confundir su silencio con rebeldía. Recordé cada vez que le dije que no exagerara, cada ocasión en que asumí que estaba de mal humor. Sentí que le había fallado, que mi distracción le había costado demasiado caro. Poco a poco, entre lágrimas y respiraciones entrecortadas, empezó a contarme todo. No con detalles precisos, sino con frases rotas, recuerdos sueltos,
pedazos de verdad que se clavaban como agujas. Me habló de mensajes incómodos, de bromas que la hacían sentir sucia, de caricias disfrazadas de afecto, de secretos impuestos, de ese miedo constante a que nadie le creyera. Cada palabra era un golpe directo al corazón. Yo la escuchaba en silencio, tratando de mantenerme fuerte, pero por dentro sentía que me desmoronaba. Comprendí entonces la dimensión del daño. No había sido un momento aislado. Había sido un proceso lento, calculado, silencioso. Una manipulación que creció dentro de mi propia casa mientras yo seguía con mi rutina diaria creyendo que todo estaba bajo control. Esa idea me llenó de una rabia nueva, más fría, más peligrosa. Una rabia que ya no lloraba, sino que pensaba. En ese instante supe que nada volvería a ser igual, que no importaba el escándalo, la familia, las opiniones o el qué dirán. Solo importaba ella, su seguridad, su dignidad, su futuro. Y también supe que habría consecuencias, decisiones difíciles, rupturas inevitables. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo de enfrentarlas. Porque cuando tocan a tu hija, el mundo entero deja de intimidarte. Esa noche sentí que envejecí 10 años de golpe. Mientras mi hija dormía a mi lado, agotada de tanto llorar, yo permanecí despierta mirando el techo, repasando cada recuerdo como si mi mente necesitara castigarse. La casa estaba en silencio otra vez, pero ya no era el mismo silencio de antes. Ahora estaba lleno de verdad, de una verdad dura, incómoda, imposible de ignorar. Todo lo que creía seguro se había agrietado, y aún así, en medio del dolor, sentía algo nuevo creciendo dentro de mí. Determinación. Al día siguiente hablé con mi esposo. No fue una conversación suave ni ordenada. Fue cruda, directa, sin rodeos. Le conté lo que vi, lo que escuché, lo que nuestra hija había confesado. Mientras hablaba, observaba su rostro cambiar, pasar de la incredulidad al enojo, y luego a esa tristeza pesada que solo aparece cuando alguien entiende que la traición viene de su propia sangre. Sabía que para él también sería un golpe brutal, porque el hombre que había cruzado ese límite era su hermano, alguien con quien compartió infancia, secretos, recuerdos. Pero yo no podía permitir dudas ni lealtades malentendidas. Esta vez no. Le dejé claro, con una calma que me sorprendió incluso a mí, que nuestra hija estaba primero, por encima del apellido, por encima de las reuniones familiares, por encima de cualquier vínculo. No pensaba callar. No pensaba proteger a nadie para evitar escándalos. Durante años nos enseñaron a las mujeres a mantener la paz, a no romper la familia, a soportar en silencio por el bien de todos, pero esa mentira se terminó ese día. La paz que exige sacrificar a una hija no es paz, es complicidad. Tomamos decisiones difíciles, cortamos contacto, denunciamos, aguantamos llamadas incómodas, reproches, miradas acusadoras de quienes preferían no creer. Hubo familiares que intentaron minimizarlo, que dijeron que seguro había sido un malentendido, que no exageráramos, que no destruyéramos la familia. Esas palabras dolieron casi tanto como la traición, porque confirmaron algo que muchas mujeres ya saben. A veces la sociedad protege más al agresor que a la víctima. Pero yo ya no era la misma mujer que dudaba de su intuición. Ya no. Mientras todo eso ocurría afuera, adentro de casa empezó otro proceso. Uno más lento y más delicado. Mi hija comenzó terapia. Volvió poco a poco a sonreír. Algunas noches todavía tenía miedo y dormía conmigo, como cuando era niña, y yo la dejaba, acariciándole el cabello hasta que se quedaba tranquila. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si te recordó a alguien o te hizo abrir los ojos, te invito a suscribirte ahora mismo a La Voz de la Tía Rosa, porque aquí hablamos de lo que muchos prefieren callar y damos voz a verdades que necesitan ser escuchadas. Déjame tu historia en los comentarios, porque compartir también sana y puede ayudar a otra mujer que se sienta sola.
Y si crees que este relato puede proteger a alguien más, compártelo con tus amigas, con tu hermana, con tu familia, porque a veces una sola conversación, un solo video, un solo momento de atención, puede cambiarlo todo. Y tal vez, en este instante, mientras me escuchas, tu intuición también esté tratando de decirte algo.